Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Seguimos profundizando en el misterio de Jesucristo y hoy veremos una característica, un rasgo que lo define como Dios y como hombre, y en el cual nosotros debemos estar meditando con frecuencia, y tiene que ver con Jesús misericordioso. Dice Juan Pablo II en muchos de sus escritos que Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en el mundo en que vivimos está presente el amor. Y esto de Jesús misericordioso es bonito porque es análogo a decir Jesús es amor. Se puede decir que la misericordia es como la expresión más, no sé si elevada, pero sí muy, muy grande de que es amor, misericordia y amor. En numerosos pasajes del Antiguo Testamento se muestra pues de muchas maneras la misericordia divina. El Nuevo Testamento es la manifestación de la misericordia de Dios en Jesucristo. Dice la carta a los Hebreos que en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Y se dice y se menciona mucho, y es muy lógico que se profundice, que Jesús es el rostro humano de Dios. Y también que Jesús es el rostro de la misericordia, o sea, el rostro del amor. ¿Y qué es misericordia? Eso, tener compasión de su criatura. Dios tiene compasión de su criatura porque la ve débil. El pecado nos dejó en un estado muy vulnerable y Él no nos quiso dejar tirados porque de todas maneras Él respeta nuestra libertad. Cristo confiere un significado unitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. Sí, claro, se empezó a hablar mucho de misericordia en el Antiguo Testamento, pero ya en Jesús es que es el rostro de la misericordia de Dios. No solo habla de la misericordia y la explica usando semejanzas y parábolas, sino que además y ante todo Él mismo la encarna y personifica. Él mismo es en cierto sentido la misericordia, cosa que vamos a desplegar un poco este concepto a lo largo de esta sesión. La encarnación del Hijo de Dios no solo es obra del amor de Dios, es también revelación de la misericordia divina hecha persona. ¿Por qué se hace hombre el Dios Hijo? Pues porque si no se hace hombre no hay forma de redimirnos. Aunque bueno, Dios tiene muchas maneras de redimirnos, pero Él quiso redimirnos porque no solo quiere que se nos perdonen nuestros pecados, sino que tengamos vida eterna en Él. Jesucristo es en todos sus actos y actitudes el rostro misericordioso del Padre, rico en misericordia. Su vida, desde el nacimiento a la resurrección, es el relato más cumplido de esta misericordia divina. Y eso es claro. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, sobre todo los 4 evangelios, uno se va dando cuenta de que los evangelistas no dejan de ver que en todas las peticiones, todos los que se acercan a Jesús, imploran en su curación y reciben una respuesta adecuada y positiva. Nadie se marcha con las manos vacías, ni regresa enfermo a su casa. Y aquí hay algo muy importante. Todo el mundo buscaba a Jesús para implorar su curación. Y Él curaba, Él cura. Pero aquí hay algo clave, es que estamos enfermos. Una persona humana que no descubra en Él su debilidad y realmente no es muy real en su observación de la vida. Todos somos débiles, la enfermedad física nos llega, la vejez, pero sobre todo la enfermedad del alma, la pereza, el egoísmo,
la soberbia que es el mal de todos los males. Y, y de eso es que nos quiere curar el Señor. El Señor se pone misericordioso porque nos ve así. Pero ¿cuál es la actitud de un cristiano? Con ser consciente de esa debilidad y buscar a Jesús para que nos cure. Jesús mira, habla, actúa y cura, movido por la piedad y la compasión hacia los innumerables necesitados, desheredados y enfermos de toda especie, de todo lugar que se acercan a Él, ciegos, cojos, paralíticos, pecadores, pobres, niños, mujeres, extranjeros, endemoniados, leprosos y enemigos, hasta la muerte, con Lázaro, con el hijo de la viuda de Naín, iba muerto a enterrarlo y se conmovió y lo resucitó, lo mismo que con Lázaro. Y nosotros a veces estamos muertos espiritualmente porque estamos corroídos por el pecado, podridos, fétidos por el pecado, y el único que nos puede curar con su sola palabra es Jesucristo. Juan desde la cárcel envió a los discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Jesús respondió apelando a las obras de misericordia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y esto tiene que ver con un cumplimiento de una profecía de Isaías que había predicho que esta actividad compasiva sería el signo, que distinguiría a aquel a quien venía, quien debía venir, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre. A veces Jesús fue criticado porque acogía y convivía con todos, porque se dejaba invitar a comer en casa de personas que los doctores de la ley y los fariseos se atrevían a llamar de pecadores. Ahí empieza el criterio humano a funcionar. Solo Dios conoce el interior y sabe el bien o la ausencia de bien que existe en el corazón de cada hombre y mujer. Y el Señor, sabiendo la realidad íntima de cada uno, no rechaza a nadie. Eso es algo bonito. Jesús, al que se le arrima, nunca lo rechaza. Ni porque sea pecador, ni porque sea pobre, ni porque sea rico. ¿Por qué? Porque es que es Dios, nos creó, nos ama y quiere que seamos muy felices. Después de llamar a Mateo, le invita a su casa. Miren, un pecador, entre comillas, publicano, recogedor de impuestos, ladrón, especulador, lo que quieran. Y Jesús cena con los amigos de Mateo y los fariseos le acusan de reunirse con publicanos. La respuesta de Jesús es muy escueta y clara. Misericordia quiero y no sacrificio. Cuando uno ve a alguien enfermo, pues uno por dentro le debe mover las entrañas, ayudarle a ver cómo podemos solucionar esta situación. Y eso es lo que debería, no empezar a criticar, que ese es uno de los pecados de los hombres, creernos los jueces y poder definir lo que todo el mundo debe hacer y no hacer. Eso es soberbia. Es decir, lo que Jesús quiere decir con misericordia quiero y no sacrificio es: vosotros ofrecéis sacrificios, pero yo doy mi amor a todos. Los fariseos se hacían sacrificios, pero el corazón estaba en otro mundo. No era un corazón cristiano, como el de Cristo. Cuando en otra ocasión los discípulos arrancaron espigas porque tenían hambre, los fariseos les acusaron de recoger trigo en sábado, una prescripción humana. Y Jesús les respondió: si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificios, no condenaríais a los que no tienen culpa. El Señor es amor, es bondad. Ahí se nota lo bondadoso de ese corazón de Jesús, que es el que nosotros también deberíamos empezar a tener bondad y compasión con las personas, misericordia. Viene un acto grandísimo de misericordia, el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús, que es la cima de la revelación de la misericordia divina, porque hay paga por nuestros pecados. Jesús misericordioso ofrece su vida por amor, da todo lo que tiene para que nosotros tengamos vida, porque si no, lo que nos llegaría sería la muerte. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Eso es misericordia. Y Jesús la dio. Le ofrece al Padre para salvarnos y manifiesta, la vida, y manifiesta que el Espíritu de Dios es amor. Perdónales porque no saben lo que hacen en la propia cruz. ¡Qué bondad! El último gesto de Cristo resucitado fue la entrega a los discípulos del poder divino de perdonar.
pero a quien les perdonéis los pecados les quedan perdonados. Creer en Dios es fiarse de Él, aceptar que es verdad lo que Él ha dicho, creer que nos ama y nos mira y acompaña, ayuda, compadece, perdona y salva. Entonces por eso que estamos ahora nosotros en esta serie que estamos meditando sobre el misterio de Jesucristo, esto es de lo más profundo, de ese misterio. Porque es que nosotros ni estamos enfermos, ni estamos ir saliendo de esa enfermedad, y Él tiene las medicinas, Él tiene la medicina, la gracia de Dios. Pero tenemos que ser conscientes de eso. La existencia entera de Jesús, Hijo de Dios encarnado, estuvo tan empapada de bondad y misericordia que Juan, el testigo verdadero, definía a Dios con una sola palabra, ágape. Dios es amor, Deus es caritas, Dios es caridad. Con ello se lleva a cumplimiento la revelación del nombre de Dios a Moisés, que primero, desde la zarza ardiente en el desierto, le dice que el nombre de Dios es Yahvé, Dios es el que es. Pero luego en el Sinaí dice, el Señor es el Señor, Dios misericordioso y clemente. Esa es la definición de Dios. El amor es la naturaleza de Dios. Si nosotros pudiéramos decir cuál es la naturaleza de Dios, amar, amor. Por eso también la criatura, imagen muy semejante a Dios, está llamada a hacer misericordia. Nosotros recibimos misericordia para nosotros ser misericordiosos, como dice el Sermón de la Montaña, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. ¿Cómo practicas tú la misericordia? Con los pobres, con la gente indigente, con alguien que tiene un problema, en la propia casa, la paciencia con los defectos de los demás. Bueno, nos dice aquí San Pablo que Dios, el Dios de todo consuelo, que nos conforta en todas nuestras tribulaciones, nos ayuda para que podamos nosotros consolar a todos los que se encuentran en cualquier tribulación. O sea, tú consuelas las personas. O no te interesa, o eres indiferente a lo que le pasa al de aquí, al de allá, empezando por los de tu propia casa. ¿Cómo llegar a ser y actuar así? ¿Cómo se consigue ser misericordioso? Es necesario convencerse primero de que esta es la forma adecuada de vivir, amar. Lo otro no. Y amar es dos, no amarme a mí mismo, porque ahí ese no es un amor de fondo. Amar es amar a otro, empezando por Dios. Muchas veces pensamos que no compensa fiarse, acoger a otros y asumir su situación para ayudarles. Quizá nos parece que algunos se aprovechan de esta bondad y puede ser así, es verdad. Sin embargo, Jesús lo hizo y quiso correr el riesgo de la bondad. Eligió a Judas como apóstol, corrió ese riesgo. Entregó a Pedro el primado de la iglesia y prometió la felicidad y salvación a quienes ejercen compasión. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si Dios corrió el riesgo de que alguna persona no acepte nuestra bondad y nuestro consuelo, pues si lo asumió Dios, yo no lo voy a asumir. Inclusive eso tiene un valor, porque si alguien rechaza la bondad que yo doy, pues eso también lo puede uno ofrecer. O sea, que no se pierde nada. Un padre tenía 2 hijos, ahora vámonos para la parábola del hijo pródigo, que es realmente el mensaje profundo de la misericordia. Este padre tenía 2 hijos. En esta parábola el hijo menor aparece insatisfecho, quiere cambiar su vida, quiere marcharse y de hecho se aleja de la casa paterna para hacer la experiencia de la independencia, de la propia autorrealización. Y eso es lo que nos pasa a veces, como este hijo pródigo que se larga. Nosotros abandonamos a Dios o ni siquiera queremos saber de Dios. Pero experiencia tan dura, porque Dios es bondad, amor, o sea que donde lleguemos es porque no va a haber nada de bondad y de amor. Es una actuación que refleja una experiencia común a toda experiencia humana. Llega un momento en el cual nos sentimos cansados y prisioneros de las circunstancias, nos parece que nuestra vida es pobre o que estamos rodeados por la indiferencia o la soledad. Movidos por estos pensamientos rompemos compromisos, nos alejamos de un camino que a pesar de la dificultad y el dolor nos llevaba a Dios, como sucedió a este hijo de la parábola de Jesús. Y vista después la realidad de la existencia, comprendemos la equivocación. Dejar a Dios es el peor error.
el peor error que podemos cometer, porque quedamos en manos de nosotros mismos, o quién sabe de quién más, de ideas, ideologías, etc. Horrible. Pero sigamos profundizando. Sin embargo, si regresamos, la casa del Padre está siempre abierta. Mire qué bondad. A pesar de ofender a Dios, de todas maneras, Él es nuestro Padre y nos quiere. ¿Qué más misericordia queremos ver? Dios nos abraza, nunca desespera de nuestra conversión y de nuestro retorno. Aprenda, porque acuérdense en que ese hijo pródigo le tocó empezar a comer aguamasa de marrano, porque no tenía más de dónde, perdió su dignidad, perdió todo. Así nosotros cuando nos alejamos de Dios terminamos comiendo aguamasa como un marrano, como un cerdo, cochinos, oliendo maluco. Si es verdad que esta parábola que en esta parábola está el documento de identidad de Dios, también es verdad que ella contiene el documento de identidad del hombre que Jesús ha salvado, del hombre que cuando está en crisis y en peligro es ayudado y salvado, no juzgado y condenado. O sea que hoy, en este misterio de Jesús, Él no te va a rechazar, así tú te hayas alejado de Él, así tú hayas pecado, así lo hayas ofendido. Él siempre estará con las manos abiertas. ¿Qué más misericordia queremos? Sobre todo de ese egoísmo, de esa soberbia que todos tenemos, que es la lucha por irle bajando el volumen a la soberbia. Una persona que no ha llegado a la conciencia de que tiene soberbia, todavía le falta mucho camino por recorrer en la vida cristiana y en la felicidad, porque ese es realmente el cáncer del alma. Y todos lo tenemos, todos, excepto Jesucristo, que es perfectísimo Dios, y por un privilegio especial, la Virgen Santísima. Sin embargo, si regresamos a la casa del Padre, pues está abierta. Esta es una parábola con 3 personajes: el hijo menor, rebelde e impaciente, amante de la aventura; el padre, misericordioso, paciente e infinitamente magnánimo; y el hijo mayor, laborioso y fiel, pero también mezquino, celoso y egoísta. El personaje clave de la parábola es evidentemente el padre, que espera contra toda esperanza al hijo pródigo. Él es la imagen de Dios, Padre, que no discrimina y no se cansa de esperar el retorno de los hijos extraviados. Desde el momento en que, como dice Jesús, el Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. O sea que, punto clave, Dios te espera. No lo abandones, porque vas a sufrir, vas a perder tu dignidad de hijo de Dios. Sobre todo, te vas a cortar las alas para aprender a amar, que es lo único que da felicidad. Esta parábola de hace 2000 años toca el corazón de todo hombre. Dios Padre en esta parábola tiene el rostro afligido de quien sufre por el hijo que se ha alejado, por la oveja que se ha extraviado, por el caminante asaltado y herido que yace moribundo en el camino. Es la parábola en la que vemos las profundidades del corazón misericordioso de Dios, pero también las profundidades del corazón de sus hijos, que dan un portazo y se van de la casa paterna. Es la historia de dos hermanos pródigos, el primero que huye del padre y el segundo que se autocomplace sin motivo y no reconoce el cariño de su padre. Muchos podrán pensar que el otro hijo, pues sí, ese sí, porque estaba con el padre, ¿no? Pero a veces la gente puede decir que está con Dios, pero se está buscando a sí mismo, porque este no buscaba sino sus cabritos, sus cosas con sus amigos, sus programas, en vez de preocuparse por el otro hermano que estaba perdido. Paradójicamente, al final de la parábola, el hijo pecador llega a ser ejemplo digno de imitar. Por eso se va y viene arrepentido y pide perdón. Mientras que el hijo aparentemente fiel queda como ejemplo de lo que hay que evitar. El primero llega a serse amable, el segundo nos da pena. A veces también puede suceder que nos podemos creer que estamos al lado de Dios, pero Dios es como nuestro bombero para que nos apague incendios, para que nos sirva. Pero realmente en el fondo hay un egoísmo horrible, ese es el otro hijo. Y eso no se puede. Nosotros estamos con Dios Padre en Cristo por el Espíritu Santo, es para amarlo. Paradójicamente, al final de la parábola, el hijo pecador llega, y sin embargo Dios continúa amando.
ama al pródigo porque regresa, ama al mayor para que también en él se lleve a cabo la conversión del corazón. El oficio de Dios es amar. ¿Mm? Bueno, es bonito. Te animo a que cojas ese capítulo 15 del Evangelio de San Lucas y medita esta parábola. A ver en cuál de los dos hijos te está reflejando, porque todos estamos enfermos. A veces nuestra autosuficiencia nos hace abandonar. Yo no necesito a Dios, yo no necesito a nadie, yo tengo inteligencia, poder, fuerza de voluntad para hacerte todo. Y ya desastres que empieza a sufrir con el paso de los días. O el otro que sí, sabe que Dios es lo más importante, pero quiere manipular a Dios. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Cristo. ¿Por qué? Ese es el verdadero hijo. Ese sí ama al Padre porque cero egoísmo, cero autosuficiencia, puro amor, busques hacer todo lo que el Padre dice. Bueno, no quiero alargar más esta reflexión. Te animo de todas maneras a que sigas profundizando en el misterio de Cristo. Únete a Cristo para que aprendas a amar como Él al Padre y evitar la actitud de estos dos hijos, del que se va y el que se queda pero manipula. Te animo pues a que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal, que medites estas reflexiones, pero sobre todo que empieces a amar a Cristo. Y recuerda que solo en Él hay salvación, solo en Él hay felicidad. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.